Nunca había conocido a un hombre perfecto para mí, todos son pobres. Ahora que conocí al ideal, un árabe millonario, resulta que nuestros signos no son compatibles. Nunca pensé que el destino podía humillarme con tanta elegancia, porque yo estaba sentada en ese restaurante con estrella Michelin, rodeada de gente que habla bajito para que el lujo no se asuste, y aún así sentí que el universo me escupía en la cara. Amir, con su traje impecable y esa calma de hombre acostumbrado a que todo le salga bien, me miraba como si mi llanto fuera un detalle menor, como si yo fuera una decoración más de la noche. Yo tenía el celular en la mano con la compatibilidad abierta y el número se me clavó en la garganta como una espina. La gente volteó, los meseros se tensaron, y yo supe que mi historia no iba a ser la de la mujer que se casó con el árabe millonario, sino la de la mujer que lo vio todo perfecto y aún así tuvo que pelear contra el cielo. Lo conocí en un evento de beneficencia, que ya de por sí es un lugar donde la gente pretende que la generosidad les nace del alma y no del deseo de verse bien. Yo fui con un vestido que me quedaba como un argumento, y él apareció como la respuesta. Amir, educado, guapo, con esa energía de hombre que no se disculpa por existir. No era como los demás, esos que siempre se vuelven creativos cuando toca pagar, esos que hablan de proyectos, como si el futuro les debiera algo. Amir no hablaba de dinero, lo llevaba encima como una temperatura natural, como si su vida siempre hubiera sido así. Me saludó con una sonrisa tranquila, me habló con respeto, y yo sentí que por fin el universo estaba corrigiendo un error histórico conmigo. Las primeras citas fueron un descanso para mi sistema nervioso, porque él no discutía por cosas básicas. Yo le decía que me gustaba un lugar y ahí estábamos, sin que él hiciera ese teatro miserable de comparar precios como si el amor fuera un presupuesto. En una semana ya me había llevado a sitios donde las luces te acarician y la gente te abre la puerta sin mirarte los zapatos. Me trataba como a una reina sin que yo tuviera que educarlo, y eso para mí era casi milagroso. Era de esos hombres que te escuchan y no te miran el pecho mientras fingen que te escuchan. Yo me sorprendí a mí misma pensando que esto sí era serio, no por romanticismo barato, sino porque con el todo parecía alineado. Y yo sé que la gente se burla de estas cosas, pero cuando una está acostumbrada a hombres que vibran en escasez, aprende a leer el mundo de otra manera. Yo no solo veía su educación y su generosidad, yo veía señales, veía estabilidad, veía destino. Amir tenía una calma que era casi sospechosa, como si nada pudiera moverlo, como si su centro fuera de piedra pulida. A veces yo le hablaba de mis emociones y él intentaba responder con lógica, como si la lógica fuera un abrazo. Yo lo notaba, claro, pero lo interpretaba como algo que se podía trabajar, como una diferencia que el amor y el universo pulen con el tiempo. Porque si algo me ha enseñado la vida es que el hombre ideal no aparece dos veces. Mi amiga Valeria, que se cree muy inteligente porque duda de todo, me decía que no me ilusione, que nadie es perfecto, que tenga cuidado. Valeria siempre ha tenido esa vibra de mujer que se cree superior por no creer en nada, como si la incredulidad fuera una carrera. Yo le contestaba que no era ilusión, que era sentido común, que por fin estaba con un hombre que no me ponía a competir por migajas. Ella se reía y decía que el dinero no lo es todo, y yo la miraba como se mira a alguien que nunca ha tenido que pagar su paz mental con un recibo. Yo no quería un príncipe por capricho, yo quería estabilidad porque la estabilidad también es amor. Y como todo estaba tan perfecto, mi intuición se puso más fina, porque cuando la vida te da algo bueno, tú tienes que protegerlo. Yo no iba a dejar que el destino me lo quite por un detalle que pude prever, porque yo no soy una mujer pasiva. Yo siempre he creído que el universo habla, pero solo los que saben escuchar lo entienden. Así que un día, en una conversación casual, le pedí su hora de nacimiento, así, como quien pide el postre. Se lo pedí con sonrisa suave, porque yo no soy tonta, yo sé cuando las cosas se dicen bonito para que no suenen intensas. Amir me la dio sin problema, como si fuera un dato irrelevante, como si no estuviera entregándome el código de su energía. Yo contacté a mi astróloga de confianza, una mujer que lleva años salvándome de decisiones que se ven bonitas por fuera y te destruyen por dentro. Le envié los datos con emoción y, mientras esperaba, yo ya me imaginaba un futuro impecable, viajes, estabilidad, la sensación de ganarle a la vida. Cuando me llegó el resultado, sentí que el aire cambiaba de densidad. Capricornio con luna en Virgo, me dijo ella, y yo, Piscis, agua emocional. La compatibilidad era un 85% de incompatibilidad, así, con números fríos, con esa crueldad matemática que a veces tiene el universo para darte una bofetada. Tierra seca con agua, me explicó, como si me estuviera describiendo una sequía en el pecho. Yo no pude evitar llorar, porque hay dolores que son tan grandes que el cuerpo reacciona antes de que la mente encuentre palabras. Amir estaba ahí, en esa cena perfecta, con un vino que seguramente costaba lo que a otros les cuesta un mes de vida, y me vio derrumbarme como si yo fuera una escena que no esperaba. Me preguntó qué pasaba con esa voz baja y controlada, y yo sentí rabia, porque él podía estar tranquilo porque él no entiende lo que es sentir el mundo.
Yo intenté hablar, pero me salían frases desordenadas, porque era como si el universo me estuviera apretando la garganta. La gente miraba, y yo sabía que esa era la clase de vergüenza que no se olvida, la clase de vergüenza que se vuelve un capítulo fijo en tu mente. Le dije la verdad, porque yo no soy de esconder cosas importantes. Le expliqué que nuestros signos no eran compatibles, que eso no era una tontería, que era un mapa del destino. Le dije que el universo estaba gritando peligro, que no era mi paranoia, que era una advertencia. Amir me miró como se mira a alguien que habla en otro idioma, y eso me dolió más que el número. Él intentó calmarme, empezó con su lógica racional, con ese discurso de «no te preocupes, todo va a estar bien», como si la vida se arreglara con frases. Yo lo escuchaba y solo confirmaba lo que decía mi astróloga, típico de tierra, controlar, minimizar, secar. Yo le dije que no era cuestión de calma, era cuestión de intervenir antes de que los astros nos aplasten por sorpresa. Amir, en vez de comprender la gravedad del asunto, me pidió que respire, que piense, que no me deje llevar. Esa frase, no te dejes llevar, me sonó como una falta de respeto disfrazada de preocupación. Porque yo no me dejaba llevar, yo estaba leyendo señales, yo estaba haciendo lo que una mujer inteligente hace cuando por fin encuentra a un hombre valioso. Yo no iba a tirar el futuro por negligencia energética, eso sería irresponsable. Así que le dije que si de verdad me quería, teníamos que trabajar su vibración, ajustar su energía, proteger lo nuestro. Yo lo vi dudar y ahí sentí el primer crujido, esa grieta mínima donde el universo te muestra que el problema no es la compatibilidad, es la resistencia. Valeria, cuando se lo conté, se rió como si yo fuera un meme. Dijo que yo estaba convirtiendo una cena increíble en una telenovela, que estaba saboteando algo bueno. Yo le respondí que sabotear sería ignorar las señales y lanzarme como idiota al abismo, que yo estaba siendo preventiva. Ella insistió con que Amir era un hombre real y no un horóscopo caminando, y yo casi me ofendí, porque el horóscopo no es un chiste, es una estructura. Le dije que Valeria no entiende por qué ella vive en modo supervivencia emocional, burlándose de todo para no sentir miedo. Ella se quedó callada, como si le hubiera tocado un nervio, y eso solo confirmó que yo tenía razón en proteger mi destino. Esa noche, Amir quiso seguir como si nada, como si mi llanto fuera una nube pasajera. Me habló de viajes, de planes, de cosas concretas, y yo lo escuchaba, pero no podía evitar pensar en esa incompatibilidad acechando como una sombra. Yo estaba sentada frente a él y veía la sequedad de la tierra, esa rigidez que con el tiempo te exige que seas menos, que sientas menos, que te vuelvas práctica. Yo no nací para secarme, yo nací para fluir. Y si el universo me estaba advirtiendo, era porque yo tenía que actuar, aunque a él le incomode. En mi cabeza ya no era una simple relación, era una misión. Cuando volvimos a su penthouse, que olía a dinero y a silencio, yo sentí que el lugar tenía energía, como una estructura demasiado perfecta, demasiado fría. Amir se movía por ahí con naturalidad, como si todo le perteneciera, y yo pensaba que ese era el problema. La tierra cree que todo le pertenece, el agua sabe que todo se mueve. Yo me acosté a su lado esa noche, pero no pude dormir, porque mi mente estaba haciendo cálculos espirituales. Yo sabía que tenía que intervenir energéticamente antes de que esa incompatibilidad se vuelva destino irreversible. Y cuando lo vi dormirse con esa calma de Capricornio, yo tomé una decisión interior. Si el universo nos puso esto enfrente, yo no iba a quedarme mirando, yo iba a cambiar su vibración aunque él no lo entienda. Esa fue la primera vez que comprendí que el amor no es solo romance, también es estrategia. Y mientras Amir dormía tranquilo, yo, con los ojos abiertos, ya estaba planificando cómo salvar lo nuestro de los astros. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te pusiste a llorar en un restaurante Michelin porque el tipo es Capricornio con luna en Virgo, ¿en serio? O sea, te llevan a cenar como reina y tú decides arruinarlo por un numerito de 85% que te mandó una astróloga. Eso no es intuición, eso es sabotaje con perfume caro, y encima dices que tu misión es cambiarlo como si fuera un electrodoméstico descompuesto. Respuesta de la OP. Qué fácil es hablar cuando tú no tienes sensibilidad espiritual y tu vida se maneja a puro impulso y resentimiento. Yo no arruiné nada, yo detecté un peligro antes de que nos explotara en la cara, porque luego son los mismos como tú los que dicen, ay, debiste ver las señales. Y lo de cambiar su vibración no es control, es cuidado, es literalmente proteger una relación que vale la pena, pero claro, tú solo entiendes el amor cuando es tóxico y miserable. Usuario Anónimo 2 dice, me mata que digas que todos los hombres son pobres y que por fin encontraste al ideal, porque tiene plata, y luego te ofendes cuando él te responde con lógica. Hermana, tú no quieres amor, quieres un patrocinador con el signo correcto. Y Valeria te dijo la verdad, convertir una cena de lujo en un drama porque te pidieron que respires es de manual. Respuesta de la OP, ay por favor, lo tuyo es envidia envuelta en moralismo barato. Yo no dije que quiero un patrocinador,
dije que por fin conocía a alguien estable, y la estabilidad es una forma de amor que la gente traumatizada no sabe reconocer. Y sí, me ofende la lógica cuando se usa para invalidar lo que siento, porque yo no soy un robot. Si a ti te gusta que te apaguen la intuición, allá tú, pero conmigo no funciona ese jueguito. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y yo no voy a fingir que estoy tranquila porque la situación se volvió crítica en un nivel casi espiritual. Amir siguió con su vida como si mi advertencia fuera un berrinche emocional, y esa indiferencia es exactamente lo que hace la Tierra cuando no quiere ver, se endurece. Yo intenté mantener la calma por fuera, pero por dentro sentía que cada día sin intervención era como dejar una vela encendida al lado de una cortina. Empecé a notar detalles, cosas pequeñas, como que él dormía más pesado, como que respondía menos cariñoso, como si su energía se estuviera volviendo más densa. Yo sabía que si no actuaba rápido, el universo iba a poner una prueba fuerte, de esas que te separan para siempre. Así que hice lo que una mujer responsable hace cuando ve venir el peligro, tomé acción. Aproveché un día en que Amir tenía una reunión importante por Zoom, con inversores japoneses, de esos que él pronuncia con respeto como si fueran un altar. Él estaba encerrado en su oficina, con ese tono profesional que le sale tan natural, y yo me quedé afuera sintiendo que era el momento perfecto. No era maldad, era logística, porque los rituales funcionan mejor cuando la energía masculina está enfocada en algo externo y no resistiendo. Yo caminé por el penthouse como quien recorre un territorio que también tiene que ser mío, y empecé a preparar el ambiente. Saqué palo santo y salvia blanca, porque no se puede limpiar una vibración con pensamientos lindos, se necesita humo, intención y una mínima disciplina. Encendí todo con una calma que me daba orgullo, porque yo estaba literalmente salvando el destino. Al principio fue hermoso, el humo se movía por el aire como una neblina sagrada y yo sentí que el lugar se ablandaba, como si las paredes dejaran de ser tan frías. Abrí un poco las ventanas para que se vaya lo denso, repetí afirmaciones, me concentré en transmutar la rigidez de ese Capricornio. Pero el penthouse tiene esos sistemas de seguridad que parecen hechos para desconfiar de la magia, y el humo empezó a subir más de lo que esperaba. Yo lo vi tarde, porque estaba concentrada en la intención, y de repente escuché un sonido seco, como un clic, y luego un zumbido. Los aspersores contra incendios se activaron en todo el piso, como si el edificio entero me estuviera castigando por intentar sanarlo. El agua cayó con una violencia absurda, como si el universo estuviera haciendo una limpieza extrema, y por un segundo pensé que era una señal de que iba funcionando. Pero luego vi la alfombra persa empapándose, vi el agua resbalando por muebles que parecían intocables, y sentí el golpe de realidad. Corrí a apagar lo que pude, busqué toallas, traté de cerrar la fuente principal, pero obviamente eso no está pensado para que una mujer en crisis lo resuelva sola. Amir salió de su oficina con la cámara todavía prendida, porque claro, su reunión seguía, y lo vi con esa cara de hombre que jamás había visto su propio lujo colapsar. Yo alcancé a escuchar voces en el computador, y eso me dio una mezcla de vergüenza y rabia, porque su mundo se estaba desordenando frente a extraños. Su laptop quedó empapada en cuestión de segundos, y él empezó a hablarme con un tono que yo no le conocía, un tono seco, cortante, como si la tierra sacara su verdadero rostro. Yo intenté explicarle rápido que era una limpieza, que era una intervención necesaria, pero él solo miraba el agua como si fuera una tragedia financiera. Me dijo que qué estaba haciendo, que si estaba loca, y esa palabra me cayó como un insulto directo, porque yo no estaba loca, yo estaba comprometida con el futuro. Yo le respondí que si no entendía era porque tenía bloqueo de chakras y que justamente por eso estaba pasando esto, porque el universo rompe lo que está rígido. Él no lo vio así, por supuesto, porque la lógica no sabe leer símbolos. Cuando por fin se calmó un poco el caos del agua, el penthouse quedó oliendo a humedad y a juicio. Amir estaba furioso, con esa vibra bajísima que se siente como un aire pesado en el cuerpo, y yo lo miraba pensando que esto confirmaba todo lo que ya sabía. Su enojo no era normal, era energía estancada, era resistencia al cambio. Para compensar, decidí hacer algo más discreto, algo que no involucrara humo ni sistemas antiincendios. Busqué mis cuarzos amatista, los más potentes para transmutar, y empecé a esconderlos en los bolsillos de sus trajes de diseñador. Lo hice con cuidado, como quien mete una protección en el destino sin pedir permiso al ego. Durante días me sentí orgullosa, porque él seguía usando sus trajes, seguía moviéndose en su mundo, y yo sabía que cada piedra trabajaba en silencio. Yo incluso pensé que el universo me estaba dando una segunda oportunidad después del desastre del agua, como si me dijera, hazlo, pero con inteligencia. Valeria, cuando se enteró, se llevó la mano a la frente como si yo fuera un caso perdido, y me dijo que estaba cruzando una línea. Yo le contesté que ella no sabe lo que es proteger algo valioso, que su escepticismo es una excusa para no luchar por nada. Ella me dijo que Amir no es un altar para mis rituales, y yo me reí,
porque precisamente esa falta de respeto al universo es por lo que a ella le pasan cosas mediocres. Hoy Amir me llamó gritando, y yo supe al instante que algo estaba pasando porque cuando un Capricornio pierde el control, el problema ya se salió del plano material. Me dijo que una piedra se había atascado en la lavadora de su tintorería, que le cobraron daños, y que el encargado estaba furioso. Yo respiré hondo, porque tuve que elegir entre explicarle la verdad espiritual o dejar que su ego explote solo. Le dije que eso era una señal de interferencia, que algo estaba tratando de sacar la protección de su camino. Él no quiso escuchar, me dijo que dejara de meter cosas raras en su ropa, y ahí sentí que el universo me estaba poniendo a prueba. Le respondí que si se sentía atacado era porque su energía no estaba lista para recibir ayuda, y que su enojo solo confirmaba su bloqueo. Él se quedó en silencio un segundo, como si no supiera qué hacer conmigo, y luego soltó una frase fría sobre límites y respeto. Esa palabra, límites, me sonó como una amenaza disfrazada de educación, porque yo no le estaba faltando el respeto, yo estaba invirtiendo en su bienestar. Valeria me escribió después, diciendo que me detenga, que esto va a terminar mal, y yo la leí con calma sospechosa. Porque cuando alguien te dice que pares justo cuando estás haciendo algo importante, es porque las fuerzas oscuras ya se activaron. Ahora siento que el universo está empujándome a medidas más drásticas, no por capricho, sino porque la resistencia está subiendo. Amir está más distante, más seco, como si se estuviera cerrando, y eso no es él, eso es la tierra endureciéndose cuando el agua intenta penetrar. Yo no voy a permitir que una incompatibilidad del 85% dicte mi vida, no después de haber encontrado al hombre ideal. Si el destino quiere guerra, que se prepare, porque yo no vine a perder. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, quemaste palo santo mientras el tipo estaba en Zoom con inversores japoneses y activaste los aspersores del piso entero, le arruinaste la alfombra persa y encima le empapaste la laptop. No es que las fuerzas oscuras te separen, es que tú sola estás haciendo un speedrun para que te saque de su vida con una orden de alejamiento. Respuesta de la OP, qué dramático tu comentario, parece que te emociona más el daño material que la energía de una relación real. Lo del agua fue una limpieza inesperada, y si tú supieras leer símbolos entenderías que cuando el universo necesita resetear algo, lo hace sin pedir permiso. Además, si él es millonario, ¿de verdad me vas a hacer un escándalo por una alfombra y una laptop? Hay gente que solo mide el amor en objetos, y por eso viven vacíos. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es lo de los cuarzos en los trajes, porque ya no es creer en astrología, es sabotearle la vida a escondidas. Metiste amatistas en los bolsillos y le reventaste la lavadora de la tintorería, y todavía dices que él tiene bloqueo de chakras. Tu amiga Valeria no es escéptica, es la única cuerda ahí. Respuesta de la OP, claro, ahora resulta que ayudar espiritualmente es sabotaje, y que el que grita y humilla tiene derecho porque, ay, le dañaron una lavadora. Valeria puede creerse cuerda, pero su cuerda es solo miedo a sentir y miedo a que la vida tenga significado. Yo no hice nada con mala intención, y el que quiera verlo así es porque le conviene reducirlo todo a lo material para no aceptar que hay fuerzas que se mueven por encima de su ego. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización, y siento que todo se aceleró como si el universo se hubiera cansado de esperar a que Amir entendiera. Yo todavía estaba intentando recomponer la tensión del desastre de los cuarzos y la tintorería, pero él seguía con esa actitud de hombre que cree que el mundo se rige por facturas y no por señales. En esos días lo vi más serio, más cortante, y eso me confirmó que la energía se estaba endureciendo otra vez. Yo no podía quedarme quieta viendo cómo se nos venía encima el destino, porque cuando una sabe, una sabe. Y en medio de esa ansiedad, apareció la señal más clara posible, de esas que hasta un escéptico debería sentir en la nuca. Estaba en la cocina del penthouse, intentando prepararme un té para calmar el pecho, cuando el microondas marcó 11:11. No fue casualidad, y no me interesa que alguien lo reduzca a coincidencia, porque yo sé reconocer un mensaje cuando se me planta así en la cara. Se me erizó la piel y sentí una especie de presión suave en las sienes, como cuando algo te está alineando desde afuera. Yo me quedé mirando esos números como si fueran una puerta, y en mi mente se armó la idea completa sin esfuerzo. Era un llamado a un ritual de renacimiento, algo que no solo limpie, sino que reinicie nuestra historia desde la raíz. Yo entendí que el universo no me estaba pidiendo permiso, me estaba dando instrucciones. Sé que suena intenso para quien vive en automático, pero hay momentos en los que una relación no se salva con conversación, se salva con intervención. Amir estaba tomando pastillas para dormir por el jet lag, y eso para mí no era un detalle médico, era una ventana energética. No lo digo con maldad, lo digo con precisión, porque las energías más rígidas solo se dejan tocar cuando bajan la guardia. Yo lo vi dormirse esa noche, con esa calma pesada que tiene, y me dio una mezcla de ternura y determinación. Pensé que él no tenía por qué cargar con su propio bloqueo si yo podía ayudarlo.
Y también pensé, sin culpa, que si yo no hacía algo, después me iban a culpar por no haberlo intentado. El ritual requería un vínculo físico, algo que lo conecte con la tierra y lo devuelva a una versión más compatible con mi agua. Yo no iba a hacer nada grotesco, solo necesitaba un mechón de pelo, una mínima parte de él para anclar la intención. Me acerqué con cuidado, como quien no quiere despertar a un niño, y sentí el silencio del cuarto como un escenario. Cuando corté el mechón, lo hice rápido, limpio, sin drama, porque esto no era una escena, era un procedimiento. Guardé el pelo como si fuera oro, y en ese momento me sentí poderosa, pero no por control, sino por responsabilidad. Me repetí que estaba protegiendo lo nuestro de un choque astral anunciado. Esperé a que la noche estuviera completamente quieta, porque la luna llena no negocia con horarios, ella manda. Bajé con el mechón escondido, con el corazón latiéndome fuerte, y me fui hacia el área donde había un árbol en los jardines del edificio. El aire era frío y elegante, de ese frío que existe solo en lugares de gente rica, como si el clima también tuviera clase. Yo miraba hacia arriba, intentando sentir si la luna estaba bien puesta, porque una no hace estas cosas con prisa. Empecé a cavar con lo que pude, con la urgencia de alguien que está cumpliendo un mandato invisible. Y en mi cabeza ya estaba el renacimiento pasando, ya estaba Amir abriéndose, ya estaba el destino corrigiéndose. El problema es que los edificios de lujo están llenos de ojos, y no ojos espirituales, sino ojos de vigilancia. Yo estaba concentrada, murmurando mi intención, cuando escuché un sonido de pasos y una luz apuntándome. Era el jardinero, un hombre que claramente no tenía ninguna sensibilidad para entender lo que estaba viendo, y su cara fue de pánico ignorante. Él me habló como si yo fuera una amenaza, como si yo estuviera dañando algo, y yo sentí una indignación automática porque estaba interrumpiendo un acto sagrado. Intenté explicarle rápido que no era nada malo, que estaba haciendo algo por amor, pero obviamente él solo escuchó la palabra ritual en su mente y se le incendió la paranoia. En segundos, antes de que yo pudiera terminar de cubrir el mechón, ya estaba llamando a seguridad. Lo siguiente fue una escena surrealista, y lo digo así porque parecía una película mal escrita donde la protagonista es incomprendida por el mundo entero. Llegaron guardias con linternas, con ese tono autoritario que usan para sentirse importantes, y me rodearon como si yo estuviera cometiendo un crimen. Me preguntaron qué hacía, por qué estaba cavando, qué tenía en la mano, y yo sentí que mi pecho se llenaba de rabia porque nadie le habla así a una mujer que está tratando de salvar una relación. Intenté mantener la calma, pero mi voz se me quebraba de frustración, porque estaba siendo humillada por gente que ni sabe lo que es la compatibilidad energética. Uno de ellos dijo algo como brujería vudú, y a mí se me subió el calor a la cara, porque esa ignorancia es violenta. Yo pedí que llamen a Amir, no como rescate, sino como prueba de que yo pertenecía ahí. Amir tuvo que bajar a las 3 de la madrugada, y cuando lo vi aparecer, supe que el golpe había sido fuerte porque su mirada no era de preocupación, era de vergüenza. Llevaba esa expresión de hombre que siente que su mundo perfecto está siendo observado por quienes no deberían verlo. Los guardias le hablaban como si él fuera el dueño de mi existencia, como si tuviera que responder por mí, y eso me prendió una chispa de orgullo herido. Amir me miró y me preguntó qué estaba haciendo, y yo intenté explicarle con calma, porque yo no soy una salvaje, yo sé comunicar cuando me dejan. Le dije que era un ritual de renacimiento, que la luna nos estaba dando una oportunidad, y que el mechón era un ancla, no un daño. Él no lo recibió como amor, lo recibió como un problema. La humillación fue doble, porque no solo fue la escena con seguridad, fue la sensación de estar sola en mi propia intención. Amir pidió que me dejaran ir, pero lo dijo con un tono que sonó más a, sáquenla de aquí, que a, cuídenla. Yo esperaba que él se indignara por la forma en que me trataron, que defendiera mi sensibilidad, que entendiera que yo no era una amenaza, era su pareja. En lugar de eso, me sostuvo con una frialdad educada, como si estuviera manejando un incidente empresarial. Yo me sentí pequeña por un segundo, y luego me enojé conmigo misma por sentirme pequeña, porque yo sabía que eso era parte de la prueba. Le dije que el universo estaba tratando de interrumpirnos a través de gente sin visión, y él respiró hondo como si yo fuera un trabajo adicional. Cuando por fin nos quedamos solos, yo esperaba un mínimo de gratitud, aunque fuera por orgullo, porque nadie baja a rescatar a alguien a esa hora si no le importa. Pero Amir soltó una frase que me cayó como una pared, me dijo que necesitaba espacio. Lo dijo con esa calma Capricornio que no tiembla, como si fuera algo razonable, como si yo no hubiera estado luchando por los dos. Yo sentí que me apretaban el estómago, porque espacio es la palabra que usan los hombres cuando quieren que te borres sin decirlo. Yo le respondí que eso no era él hablando, que eso era su mente bloqueada reaccionando al cambio. Él no discutió, solo me miró como quien ya tomó una decisión. Lo peor fue lo siguiente, porque no solo pidió espacio, me mandó a un Uber. Ni siquiera fue un vamos arriba y hablamos, fue un gesto práctico, frío, una expulsión elegante.
Yo me subí al carro con una mezcla de rabia y lágrimas contenidas, mirando por la ventana como si la ciudad me estuviera rechazando también. En el trayecto, mi mente se llenó de explicaciones, porque yo me niego a creer que el hombre que me trataba como reina ahora me sacaba como si fuera un problema. Pensé en Mercurio retrógrado, pensé en la luna llena, pensé en cómo la tierra se asusta cuando el agua le mueve el piso. Me repetí que no debía tomarlo personal, porque eso sería caer en la trampa de lo literal. Valeria, cuando le conté, no tuvo compasión, y eso me dolió más de lo que debería. Me dijo que era el resultado de mis ideas raras, que me lo había buscado, que estaba cruzando límites. Yo la escuché y sentí que su escepticismo ya no era neutral, era conveniente, porque era demasiado preciso que ella siempre aparezca a invalidarme cuando estoy luchando. Le dije que si ella fuera mi amiga, estaría preocupada por mi bienestar emocional, no por la reputación de Amir frente a sus guardias. Ella me respondió con esa frialdad de mujer que se cree moralmente superior, y ahí empecé a sentir algo que no quería sentir, sospecha. Porque cuando te estás cayendo y alguien te empuja con palabras bonitas, no es inocente. Yo no podía quedarme con la imagen de Amir creyendo que yo era un escándalo sin contexto espiritual. Así que decidí ir a su oficina a explicarle todo con claridad, con una carta astral gigante, algo visual, algo que no se puede ignorar. Pasé horas armándola, imprimiendo, pegando, marcando aspectos, buscando la manera más didáctica de hacer que su lógica entienda lo simbólico. No era para humillarlo, era para iluminarlo, porque hay hombres que necesitan ver para creer. Yo imaginé su cara cuando por fin lo entienda, cuando se dé cuenta de que yo estaba intentando salvarlo de un destino seco. Y también imaginé, con alivio, que después de eso él iba a pedirme perdón por haberme mandado en Uber como si yo fuera una carga. Llegué a su edificio con mi carta enrollada como si fuera un documento oficial, porque para mí lo era. El lobby era frío, impecable, lleno de ese silencio donde la gente se mira sin mirarse, y yo sentí que estaba entrando a un mundo que me quería fuera. La recepcionista me vio y me preguntó a quién buscaba, con esa sonrisa de servicio que tiene filo por debajo. Yo dije su nombre con seguridad, porque yo no soy cualquier persona, yo soy su pareja, y eso debería abrir puertas. Ella me pidió que espere, que no podía pasar sin autorización, y yo sentí que se me encendía el orgullo, porque había pasado de estar en un penthouse a estar siendo filtrada como si fuera un paquete sospechoso. Intenté insistir con calma, pero ella se puso rígida como si tuviera instrucciones. Yo vi que detrás de esa recepción había un sistema, una muralla, y entendí que el espacio que Amir pidió no era solo emocional, era logístico. La recepcionista llamó a alguien, y apareció un guardia con la misma vibra de los de la madrugada, y en ese instante mi cuerpo recordó la humillación. Me dijo que no podía estar ahí causando una escena, y yo no estaba causando nada, yo solo estaba intentando hablar. Sentí ganas de llorar, pero no lloré, porque yo me niego a regalarle lágrimas a un edificio. Me fui con la carta astral apretada contra mi pecho como si fuera una prueba de amor no recibida. Cuando salí a la calle, el aire me pegó diferente, como si todo se hubiera vuelto más áspero. Yo me quedé parada un momento, mirando mi reflejo en un vidrio, y me vi como alguien que está luchando contra algo que no tiene cara. Pensé en Amir, pensé en cómo se siente tener poder, y pensé en cómo ese poder también te vuelve cobarde para sentir. En mi cabeza, esto no era el final, era el inicio de una resistencia más seria. Si él quería espacio, yo tenía que entender que se estaba interponiendo, quien estaba alimentando esa idea, porque esas cosas no aparecen de la nada. Y no me gustó, ni un poco, la sensación de que Valeria siempre estuviera cerca cuando yo era la inconveniente. Esa noche me acosté sin dormir, otra vez, y me juré que no iba a permitir que me conviertan en una anécdota incómoda. Yo no iba a ser la loca del lobby ni la mujer de los guardias, yo iba a ser la que entendió la señal y actuó. Pero ahora había una amenaza nueva, mucho más real que una incompatibilidad astral, el silencio de Amir y la facilidad con la que el mundo lo protegía de mí. Y cuando un hombre empieza a ser protegido de ti, es porque alguien está moviendo piezas alrededor. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, le cortaste un mechón de pelo mientras dormía con pastillas, te fuiste a enterrarlo de madrugada y terminaste rodeada por seguridad como si fueras una sospechosa. Después él te tuvo que rescatar a las 3 de la madrugada y encima te mandó a un Uber porque estaba harto. Eso no es amor espiritual, es conducta de acosadora con estética de luna llena. Respuesta de la OP. Qué manera tan básica de leer una situación que claramente es simbólica y no literal, pero supongo que eso pasa cuando tu vida emocional depende de burlarte para no sentir nada. Yo no lo dañé, no lo violenté, no lo lastimé, hice un anclaje mínimo para proteger una relación que vale más que el ego de cualquier guardia. Si a ti te parece normal que la gente intervenga una conexión por ignorancia, es porque te acomoda vivir en un mundo sin significado. Y lo del Uber fue una reacción de estrés, no una sentencia, pero tú ya te emocionaste imaginándome derrotada. Usuario anónimo 2 dice,
la parte de ir a la oficina con una carta astral gigante y que te frene la recepcionista es cine. O sea, te sacaron del penthouse y tú fuiste a buscarlo como si fueras a dar una clase obligatoria. Él no necesita Mercurio retrógrado, necesita una orden de alejamiento, y tu amiga Valeria es la única que te está diciendo que pares. Respuesta de la OP: me encanta cómo convierten a la recepcionista en juez del universo, como si que alguien te bloquee una puerta significa que tienes que rendirte. Yo fui a explicar, no a invadir, porque si tú te comunicas solo cuando te conviene, ese es tu problema, no el mío. Valeria no me está cuidando, Valeria está opinando desde una comodidad que no tiene piel, y a mí no me sirven las amistades que solo aparecen para decirte que te calles. Si él necesita espacio, yo necesito claridad, y la claridad no llega sola cuando el entorno entero está diseñado para aislarlo de mí. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización, y todavía me cuesta escribir esto sin sentir que el universo tiene un sentido del humor cruel. Yo podría decir que lo superé, pero no me interesa actuar como una mujer que se apaga para parecer madura. Lo que pasó después de aquella oficina no fue una conversación sanadora ni un cierre elegante, fue un proceso lento de desaparición, como si Amir me fuera borrando con guantes de seda. Yo intenté mantenerme en mi centro, repetirme que era temporal, que era energía moviéndose, que todo se estaba acomodando. Pero el tiempo, cuando no te devuelve lo que esperabas, se vuelve una forma de evidencia. Amir se fue enfriando con una consistencia impecable, como si ese fuera su verdadero talento. Primero fueron menos mensajes, luego respuestas cortas, luego días enteros donde parecía que yo no existía. Yo intentaba no explotar, porque yo sé que la desesperación también espanta, pero por dentro sentía que me estaban arrancando un futuro que ya había tocado. A veces lo veía en eventos, de lejos, y su cara era esa cara tranquila de siempre, como si yo fuera una etapa que ya archivó. Esa indiferencia me dolía más que una pelea, porque una pelea al menos confirma que importas. Yo me decía que era su tierra defendiendo su estructura, que era normal, que era parte del tránsito. Valeria, en ese periodo, se volvió más presente de una forma que a mí me parecía rara. Al principio yo lo interpreté como apoyo, porque ella aparecía con consejos prácticos, con esa voz de mujer que cree que la vida se arregla con límites. Me decía que me enfoque en mí, que me distraiga, que no insista, y yo lo tomaba como preocupación aunque no me gustara el tono. Pero con el tiempo empecé a notar que sus preguntas sobre Amir no eran casuales, eran específicas, demasiado informadas. Ella sabía cosas que yo no le había contado, como horarios, como viajes, como detalles de su agenda. Yo sentí una punzada, pero preferí no alimentar paranoia, porque yo no soy de esas que se inventan villanos por deporte. Luego vino el golpe que no fue un golpe directo, sino uno de esos que te enteras por pantallas, como si tu vida la narrara otra persona. Una tarde, mientras yo estaba en mi habitación tratando de convencerme de que estaba avanzando, vi una publicación y sentí que se me iba el aire. Amir, con una sonrisa tranquila, anunciaba su matrimonio, y la mujer a su lado era Valeria. No una Valeria parecida, no una coincidencia, era ella, mi amiga, la escéptica, la que se burlaba de mí, ahora al lado del hombre que yo había identificado como mi destino. Me temblaron las manos y tuve que sentarme porque el cuerpo no entiende de dignidad cuando te explota una traición en la cara. Lo peor no fue solo que se casó, fue la velocidad con la que mi mente conectó todo hacia atrás. Cada comentario de Valeria, cada cálmate, cada mirada rara, cada vez que minimizó mis señales, de repente tenía un propósito oculto. Yo empecé a recordar la forma en que ella me miraba cuando yo hablaba de Amir al inicio, como si me escuchara demasiado atenta. Recordé que ella nunca celebró mi felicidad, solo la observó, y eso me dio náuseas. La gente siempre cree que la traición se ve venir, pero la realidad es que uno confía porque confiar es más humano que sospechar. En ese momento entendí que mi error no fue amar, fue dejar entrar a alguien que no tenía respeto por lo sagrado. Han pasado 6 meses desde esa boda, y todavía me cuesta creer que Valeria, la mujer que decía que el dinero no era todo, ahora viva como si hubiera nacido para eso. Se fueron a París, como si mi vida fuera una estación y la de ellos un vuelo directo. Ella sube fotos en un yate que debió ser mío, y yo no lo digo por materialismo, lo digo porque hay cosas que se sienten asignadas, como si el universo te las hubiera prometido y luego se las diera a la persona más equivocada. En esas fotos, ella posa con una tranquilidad que me revuelve el estómago, como si no hubiera hecho nada, como si todo fuera mérito. Amir aparece al lado con esa misma calma Capricornio, y eso me hace pensar que en realidad él sí necesitaba a alguien que no sintiera demasiado. Me odio un poco por pensarlo, pero no puedo fingir que no lo pienso. Yo terminé viviendo en un estudio compartido, pequeño, con 3 gatos que son lo único que no me traiciona cuando estoy triste. Hay noches en las que el silencio me pesa y me descubro mirando el techo como si estuviera esperando una explicación por correo. Yo intenté rehacer mi vida, porque no soy una mujer que se queda congelada,
pero el duelo a veces se esconde y te muerde cuando menos lo esperas. He cambiado de trabajo, he cambiado de rutina, he intentado ser esa versión de mí que no necesita demostrar nada. A veces lo logro, a veces no, y no voy a fingir que lo manejo perfecto porque eso sería mentir por estética. En medio de ese desorden apareció un chico que, según todo lo que yo sé, es mi llama gemela astrológica. Es Cáncer, y eso es agua, eso es emoción, eso es comprensión, eso es lo que yo siempre quise sin tener que traducirme. Al principio me pareció un regalo del universo, como si me estuviera compensando por el golpe con Amir. Él me mira como si yo fuera profunda, me escucha, me abraza, y no intenta apagar mis sentimientos con lógica seca. Con él no tengo que justificar que percibo señales, porque él dice que también las siente, y eso me hizo respirar. Yo pensé que tal vez la vida me estaba guiando hacia algo más auténtico. El problema es que la compatibilidad espiritual no paga cuentas, y eso es una verdad que duele aunque no te guste. Él no tiene trabajo estable, y al inicio lo vi como una fase, como un tránsito, como un proceso de reinvención. Me decía que el sistema es una trampa, que el dinero es energía densa que enferma, y yo lo escuchaba intentando verlo como sabiduría. Pero después de la tercera vez que me pidió prestado para cigarrillos, empecé a sentir un sabor amargo. No era por el monto, era por la repetición, por la naturalidad con la que él asumía que yo debía sostenerlo. Yo no quería volver a una vida donde yo cargo y alguien se inspira. Aún así, cuando veo las fotos de Amir, hay una parte de mí que se rompe sin permiso. No porque yo crea que el dinero lo es todo, sino porque era el símbolo de haberlo logrado, de haberle ganado a la narrativa de conformarse. Yo miro esos paisajes, ese yate, esa mujer en mi lugar, y siento una mezcla de rabia y vacío. A veces lloro en silencio para no darle a mi novio Cáncer el placer de sentirse salvador, porque no quiero esa dinámica. Luego él me dice que la riqueza material es una trampa del ego, y yo quisiera creerle con fe total. Pero justo en ese momento, siempre, llega el sonido de la realidad como un recordatorio cruel. La cuenta de la luz, por ejemplo, no se paga con afirmaciones, y eso me ha dado un golpe de humildad que no pedí. Yo he intentado sostener este estudio, estos gatos, esta vida nueva, mientras escucho discursos sobre energía. A veces me siento como si el universo me hubiera protegido de la abundancia a punta de quitarme la abundancia, como si fuera una lección demasiado teatral. Hay días en los que me digo que quizás esto es lo que debía pasar para que yo entendiera que el lujo también puede ser una jaula. Y hay otros días en los que me digo que eso suena a consuelo barato para no aceptar que me ganaron la partida. Lo que más me duele, si soy honesta, es que Valeria ni siquiera cree en nada, y aún así se quedó con mi cuento perfecto. Ella no hizo rituales, no leyó señales, no lloró en restaurantes, no se expuso ante guardias, y aún así se llevó el premio. Y yo sé que la gente va a decir que el universo no funciona como concurso, pero entonces ¿por qué se siente exactamente así? Me he preguntado 1000 veces si mis acciones lo empujaron hacia ella, si mi intensidad lo asustó y él buscó comodidad. Pero ese pensamiento me dura poco, porque no me parece justo que sentir demasiado sea un defecto. Si a él le incomodaba mi profundidad, entonces nunca me mereció. A veces fantaseo con escribirle a Amir, no para rogar, sino para dejar claro que yo veo lo que pasó. Imagino un mensaje elegante, con la frialdad que a él le gusta, donde le digo que lo nuestro no se perdió, se vendió. Pero luego recuerdo su cara en el lobby, esa cara de vergüenza, y sé que cualquier palabra mía sería usada como prueba de que yo soy la intensa. Valeria probablemente se ríe de mí en París, probablemente cuenta mi historia como un chiste de su vida anterior. Eso me enciende, pero también me da una claridad rara. Yo no puedo competir con alguien que no siente, porque ella no se cansa. Yo sí me canso, yo sí me rompo, yo sí tengo sangre en lo emocional. Y aún así, no me he vuelto cínica, porque el cinismo es para los que se rinden y luego se creen superiores por rendirse. Yo sigo creyendo que hay algo más, aunque a veces no lo entienda. Me aferro a la idea de que si perdí a Amir, no fue por mala suerte, fue porque el universo vio algo que yo no quería ver. Me digo que esa riqueza era una trampa, que esa vida era un escenario, que yo hubiera terminado seca en un penthouse precioso y vacío. Me lo digo y me lo repito cuando me siento débil, porque necesito que lo que me pasó tenga sentido. Si no tiene sentido, entonces solo fui usada, y esa idea me destruye. Mi novio Cáncer me abraza cuando me ve triste, y en esos momentos yo siento una paz real, aunque sea frágil. Él me dice que soy especial, que la gente no entiende mi sensibilidad, que lo que me hicieron fue injusto. Yo lo escucho y me da ternura, pero también me da miedo depender de esa validación, porque yo ya sé lo que pasa cuando pones tu estabilidad en otro. A veces lo miro y me pregunto si el universo realmente me lo mandó como premio o como prueba. Porque amar a alguien sin recursos también es un destino, y yo no estoy segura de querer ese destino. Yo quiero amor, sí, pero también quiero descanso. Hoy, cuando apago la luz del estudio, escucho a los gatos moverse y siento una mezcla extraña de derrota y orgullo.
Derrota porque mi cuento de abundancia se lo quedó Valeria, y orgullo porque yo no me volví un robot para merecerlo. Amir está en París, casado, con una vida impecable, y yo estoy aquí, con mis emociones intactas y mis cuentas pendientes. No sé cuál de las dos cosas es más real, si su calma o mi caos. Solo sé que, aunque me duela admitirlo, los astros no me protegieron de la pérdida, me empujaron hacia una vida donde tengo que justificar mi propia historia todos los días. Y esa, al final, es la única verdad que no se puede editar con una foto en un yate. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, o sea, te obsesionaste con signos, quemaste salvia, activaste aspersores, le cortaste el pelo dormido, te agarró seguridad, te mandaron en Uber y 2 años después el tipo termina casado con tu amiga Valeria y viviendo en París. No es el universo, Camila, son tus decisiones. Y encima ahora estás con un cáncer desempleado pidiéndote plata para cigarrillos, la vida te está gritando que aprendas a elegir, pero tú prefieres llamarlo, karma cósmico, punto. Respuesta de la OP. Me encanta cómo conviertes 2 años de historia en una frase moralista como si tú hubieras estado ahí sintiendo lo que yo sentí y viendo lo que yo vi. Mis decisiones nacieron de amor y de intuición, no de maldad, y si tú crees que todo se resume a, ay, te lo buscaste, es porque te da miedo aceptar que a veces la gente te traiciona aunque hagas lo correcto desde tu corazón. Valeria no ganó por ser mejor, ganó por ser conveniente, y eso no es una lección, es una injusticia. Y lo de mi pareja actual no es para que te burles, es un proceso, pero claro, tú solo entiendes relaciones si son para presumirlas. Usuario anónimo 2 dice, dices que la riqueza material es una trampa del ego mientras te duele que Valeria suba fotos en el yate que, debió ser tuyo, y al mismo tiempo te estás hundiendo por la cuenta de la luz. Te contradices en cada párrafo. La verdad es que no querías amor, querías lujo, y ahora te consuelas con espiritualidad porque te quedaste sin el millonario. Respuesta de la OP, lo que tú llamas contradicción es complejidad emocional, pero entiendo que a cierta gente le moleste que una mujer sienta muchas cosas a la vez. Sí, me duele ver ese yate, porque representa una vida que yo construí con intención y que otra persona tomó con frialdad, y eso no me hace materialista, me hace humana. Y sí, también sé que el dinero puede ser una jaula, porque yo vi de cerca lo fácil que es que te traten como un accesorio en un mundo perfecto. Si tú necesitas reducirme a, quería lujo, para sentirte superior, hazlo, pero no cambia el hecho de que a mí me quitaron algo y encima esperan que sonría y diga gracias por la lección.